Hola amigos, en este nuevo vídeo os quiero explicar un poco la configuración básica para este programa de Logfly 5. Entonces, bueno, en principio la primera pantalla que vais a tener va a ser esta, en la que vais a tener todos los vuelos. Después podéis elegir por año y podéis ver cada vuelo, lo que habéis hecho. Como podéis ver, os sale un pequeño mapa donde sale la traza por donde hemos pasado. Está bastante bien. Y después tenemos la duración, a la hora que hemos volado y desde dónde hemos salido. Y la vela que hemos tenido. Todo esto lo podemos cambiar. Después tenemos varios botones por aquí, pues que son diferentes visualizaciones de lo que es nuestro vuelo. Entonces en algunas nos dan más datos, en otras pues tenemos diferentes opciones. Como podéis ver aquí, pues bueno, nos ha cargado lo que es nuestro fichero y ya nos ha cargado los datos de elevación. Y podemos ver en cada momento por donde vamos pasando, la velocidad a la que íbamos, la altitud y la hora que era. Hay varias opciones, bueno, todo esto podéis mirarlo vosotros mismos, pero está bastante interesante. Entonces después, por ejemplo, tenemos aquí Sintest de 2021, aquí nos va a dar lo que son estadísticas. Tenemos en enero que hemos hecho 10 minutos en un vuelo. Si vamos por ejemplo al 2020, pues bueno, pone el número de vuelos, pone la duración, pone las velas que hemos utilizado y después los sitios de los que hemos despegado. Esto lo tenéis para todos los años. Después aquí la siguiente opción, esto es para importar del GPS directamente nuestras rutas. Entonces bueno, está bastante bien porque podemos seleccionar el GPS que tenemos, simplemente lo conectamos por USB y descargamos las rutas. Vamos a cerrar. Para importar desde el disco, si tenemos los ficheros IGX como os enseñé en otro vídeo, pues podríamos directamente pasar nuestros vuelos por esos ficheros seleccionando una carpeta. Después, esto es manualmente, es para importar los vuelos manualmente. Tenemos la fecha, la hora de despegue, la duración, la vela y desde dónde hemos despegado y la altitud. Y si queremos poner algún comentario, simplemente lo juntamos y ya está, añadimos y ya está. Traza externa, que esto sería para seleccionar de un fichero que tengamos, pues bueno, ahora mismo no tengo ningún fichero, lo que nos salga en el mapa, las líneas por donde hemos pasado. Aquí tenemos más estadísticas, ya podemos elegir entre un año y otro y nos dice pues bueno, un poquito todo. Esto se puede poner todo en inglés, si no estáis familiarizados con francés, pues bueno, igual es más fácil. Aquí en sitios podemos descargar todo lo que son los sitios, por ejemplo, de Suiza, de Francia y de varios lugares. España todavía no está. Entonces bueno, por ejemplo, si le daríamos aquí a descargar, podemos elegir la parte de Francia que queramos, en los Pirineos franceses y de Suiza, por ejemplo. Y así nos descarga ya directamente los sitios de despegue o de aterrizaje. Y si no, también podemos añadir nuevos. Pulso aquí y le da a modificar. Pues como veis, pues bueno, es este sitio que está añadido, nos sale en el mapa dónde y han puesto las coordenadas de altitud y longitud y el país, dónde está, el código postal. Esto todo podemos añadir nuevos sitios de aterrizaje o para despegar. Incluso podemos modificar los que ya hay. Después estos son waypoints que no he utilizado nunca para planificar espacios aéreos. Bueno, son mapas con los espacios aéreos,
fotos y la cartografía. Después tenemos aquí lo que son las opciones, que bueno, en principio sería lo primero que deberíamos configurar. Y tenemos aquí pues el nombre del piloto, la vela que tengamos actualmente, el GPS que utilizamos, y bueno, hay varias cositas a rellenar, como el email del piloto, la liga en la que estás y para conectarte a la web, que es tu número de usuario y el password. Después aquí tenemos lo que es la carta, que son los mapas, el OpenTopo, que son, bueno, para elegir el idioma y varias cositas que vemos por aquí. Y bueno, las webs. Y en principio, bueno, esto ya estaría todo. Como podéis ver, hay varios botones y podéis ir mirando un poquito más. Esto es lo básico, vamos. Yo no utilizo tampoco mucho más. Lo que hago es guardar mis vuelos a través de este programa y así tengo mi base de datos con todos los vuelos que he hecho. Y si algún día quiero ver qué hice tal día y cómo fue, pues bueno, siempre tienes aquí tu base de datos donde puedes revisar lo que quieras. Pues nada, espero que este vídeo os haya ayudado y nos vemos muy pronto. Hasta el siguiente vídeo.